Jefe, la de esta mañana sí le quedó grabada, sí le quedó guardada la grabación. No, no ve que esta mañana yo no sé por dónde entré. No me daba, y no me daba la opción de grabar. Ahorita esta tarde sí ahí sí veo que está como grabando, pero esta mañana no me dio la opción de grabar. Ni me daba la opción de descargar lista. No sé, es que esta mañana yo no sé por dónde entré. La No, verdad fue. y el dilema era que no nos servía el chat, pero ya ahorita sí ya, después no funcionó. Pero este fue por el que usted mandó, por el link que usted mandó. Sí, Porque pero por el que yo hice, ¿no? no, no nos dejó, es que no nos servía el chat, pero tocó hacerlo nuevamente. Sí, complicado. Yo no sé, esa plataforma es como medio rara. Sí, Cierto que bien sí, raro. sí, no. Es como muy compleja, ¿no? Tiene como muchas cosas. Sí, no, no, cuando no funciona el chat, entonces no deja grabar, y cuando deja grabar no guarda la grabación, y ay, no. Y yo no sé dónde estará guardando las grabaciones porque no hay ninguna grabación ahí guardada. ¿Usted se las ha encontrado? No, yo las he grabado y no se consigue, No se porque la idea encuentran. era eso, grabarlas y después retroalimentarlas, pero no es que no deja. No, no deja. No se ve dónde las guarda. Ahí se ve que está No, grabando, pero no sé dónde sí, las guarda. cuando se va a buscarlas no aparece ni en descarga, ni en mis archivos, ni por ningún lado. Ni en archivo, no, no aparece. Sí, es un lío esa plataforma. Sí. ¿Será que ya vamos comenzando? Pero miro a ver esto. Creo que faltan como 2 minutos. Pero miro a ver acá. Espérate. Ay, media hora. No sé, a ver. Sí, faltan 2 minutos. Van 16 personas que han contestado. ¿Y cuántos hay conectados? Hay 16. ¿Qué? Sí, 16. 16 porque usted y yo. Ah, sí. Sí. Queda un minutico. Ay, alguien le falta el prete. Sí, ya se le va a acabar el tiempo. Le queda un minuto. No creo que alcance. Quería ver. Listo, ya lo envié. Mira, y ya nuestra 20, ya acabó el tiempo. Sí, Listo, jefe, inicie. bueno. Buenas tardes, les doy la bienvenida. Mi nombre es Nora Gamboa, soy enfermera profesional de la Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Actualmente me desempeño como la enfermera del programa de seguridad del paciente, desafortunadamente a distancia porque quisiera estar por allá más cerquita. Hoy vamos a hablar del ciclo de atención para el manejo del paciente probable, sospechoso o confirmado para COVID. Este ciclo de atención lo llamamos Vida 20. En este momento acordémonos que cualquier paciente que llegue a la institución lo debemos considerar como probable o sospechoso, porque en este momento la mayoría de las personas ya son portadoras del virus. Acordémonos de todos aquellos protocolos de seguridad para protegernos que nos han dicho y nos han repetido en innumerables veces. Acordémonos de toda aquella primera fase
cuando estamos en contacto con los pacientes, de hacer todo ese chequeo de pacientes sintomáticos, de los síntomas que las personas que acuden a la atención médica puedan tener. Ahorita no solamente vamos a ver la sintomatología respiratoria, sino cualquier otra sintomatología que se relacione, porque ahorita el COVID ha cambiado mucho en su forma de presentación. No solamente podemos pensar en el paciente respiratorio, sino en el paciente con enfermedad gastrointestinal, también puede ser un portador COVID. Acordémonos de todas aquellas medidas de distanciamiento, no nos acerquemos, estemos más bien separaditos unos de los otros, y cuando veamos muchos conglomerados, hagamos la anotación de que debemos conservar el distanciamiento, y nosotros, cada uno de nosotros también conservar el distanciamiento. El lavado de manos y la higienización de esas manos, eso debe ser una tarea permanente. Cada vez que entramos en contacto con una superficie o con una persona, debemos hacernos desinfección de esas manos. El uso obligatorio de mascarillas para evitar el contacto, para evitar la carga viral, y sobre todo las mascarillas, mantenerlas cubriendo nariz y boca y no retirarlas durante todo el tiempo que permanezcamos en una área hospitalaria. En el momento en que la vayamos a retirar, que estemos solos, que estemos aislados y que podamos hacer el retiro de esa mascarilla, por favor. Los equipos de protección personal, mantengámoslos todos bien colocados, porque no sabemos cómo se esté comportando las cargas virales que hay en este momento y cómo se esté comportando el virus. Entonces debemos mantener todos nuestros elementos debidamente colocados. Si tenemos el overol, que sea con el gorro y con todo debidamente colocado. Los guantes, acordémonos que debemos permanecer la mayor parte del tiempo con guantes, y no porque tengamos guantes no vamos a desinfectar esos guantes. También los tenemos que desinfectar o nos los tenemos que estar cambiando permanentemente. Los protocolos de limpieza y desinfección de superficies, cada vez que nosotros vayamos a tener contacto con una superficie, con un computador, con un celular, desinfectemos, hagamos la parte de desinfección, la parte de aspersión, fricción y secado. Son las tres cosas que las tenemos que hacer. No solamente tenemos que hacer la aspersión y esperar que actúe, no, tenemos que hacer la fricción y el secado, porque si no, donde echamos la solución desinfectante pueden dañarse los equipos. Acordémonos de la ventilación, que todo se mantenga ventilado, las ventanas abiertas. Entre más ventilación haya, menos riesgo corremos. Y la digitalización de todos los documentos, tratemos de manejar en la mayor posibilidad, manejemos documentos digitalizados, no manejemos tanto papel que nos estemos pasando de una mano a otra, porque ahí podemos estarnos pasando las contaminaciones. Bueno, ahora sí les doy la bienvenida a nuestra ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Acordémonos que es una entidad comprometida con una nueva cultura de atención basada en seguridad del paciente. Ahorita con lo del COVID, el Ministerio de Salud y Protección Social nos da una serie de documentos, de lineamientos, de normatividad, de información sobre lo que es el COVID en toda su dimensión. Entonces, esta es la página del Ministerio, donde está todo lo del nuevo coronavirus COVID-19, y ahí encontramos todo lo de normatividad, documentos técnicos, noticias, todo lo de toda la información de cómo va la pandemia. Y también encontramos un módulo de formación continua del talento humano. Ahí hay también unos cursos rápidos que ellos están haciendo promoción. En la parte de normatividad, ustedes hacen clic ahí en normatividad y encuentran todas las guías, protocolos, lineamientos, toda la reglamentación que ha salido con respecto al COVID desde que se inició la situación sanitaria. El otro documento que nos apoya es el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia. Allí nos está diciendo todos aquellos
estándares, todas aquellas metas de excelencia a donde todas las instituciones de salud queremos llevar. Ahí nos dice, son más de 190 estándares donde nos está diciendo cómo debemos modificar cada uno de nuestros procesos para llegar a la excelencia. En la parte del proceso de atención al cliente asistencial, en lo relacionado ya directamente con la atención, encontramos toda la ruta, todo el ciclo de atención a los pacientes. Entonces, este es el ciclo de atención enmarcado en el sistema de acreditación. Entonces, ahí nos dice cómo debemos manejar cada uno de los pasos en el ciclo de atención. Entonces, el primero es toda la parte de humanización del servicio, toda la parte de derechos de los pacientes. Ahí nos dice con qué tenemos que contar para humanizar nuestro servicio de atención. Y el segundo paquete es la parte de seguridad del paciente. Ahí en seguridad del paciente nos dice todo lo que tenemos que tener para brindar atención segura. Esos dos estándares que les estoy haciendo referencia son transversales en toda la atención, en todo el ciclo de atención. La humanización va desde que el paciente accede a nuestra institución hasta que definitivamente egresa y se le hace el seguimiento correspondiente. Lo mismo que seguridad. Seguridad es transversal durante todo el ciclo de atención a los pacientes. Luego, pues viene la parte ya de atención directa al paciente, que es la parte del acceso, registro de ingreso, evaluación de necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución de la atención, evaluación de la atención, salida y seguimiento y todo lo que tiene que ver con referencia y contrarreferencia, y todo esto debe funcionar aquí y en toda nuestra red integrada. Entonces, empecemos con los dos grandes, seguridad en la atención y humanización del servicio. Para nosotros poder brindar seguridad y humanización, tenemos que cumplir una gran cantidad de condiciones. Tenemos que tener una autoestima alta. Nosotros nos tenemos que definitivamente querer lo suficiente para poder brindar atención. Si cada uno de ustedes en realidad se quiere, va a brindar una atención segura, porque usted va a asegurar su vida y va a asegurar la vida de la persona a la que le va a brindar la atención. Tenemos que tener empatía, tenemos que ver en la otra persona a la persona que nosotros queremos más, a nuestro hijo, a nuestro papá, a nuestro abuelo, a nuestro hermano, a la persona que realmente queremos. Si nosotros vemos en la otra persona a alguien que queremos, le vamos a brindar la mejor atención del mundo, porque queremos lo mejor para él. Tenemos que ser cultos, tenemos que ser definitivamente cultos como personas, y tenemos que tener toda la cultura en seguridad. Todos nuestros conocimientos, todos nuestros valores deben ir dirigidos definitivamente a tener cultura, a tener un buen comportamiento ante la atención. El otro es tener vocación, porque definitivamente brindar salud es de vocación. Para nosotros poder soportar todo lo que tenemos que soportar durante nuestra vida laboral, tenemos que tener vocación. Necesariamente tenemos que tener una gran vocación. Tenemos que querer lo que hacemos. Tenemos que tener conocimientos, porque pues definitivamente sin conocimientos pues no podemos brindar atención. Tenemos que tener unos valores morales, éticos, personales bien arraigados, que nada haga que se nos cambien esos valores éticos de brindar todo lo mejor para los pacientes, de hacer lo mejor, unos valores morales muy bien arraigados para siempre estar pensando en hacer lo mejor. Definitivamente tenemos que tener paciencia, porque a todo le tenemos que dar tiempo. Entonces, y a la salud todavía más. Entonces tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que aguantar muchísimas cosas. Tenemos que tener confianza, tenemos que confiar en lo que nosotros somos y en lo que nosotros sabemos, y tenemos que confiar en nuestro equipo, porque la atención en salud no es de una sola persona, es siempre, siempre una atención en equipo. La actividad del uno depende de las actividades de los otros. Tenemos que saber hablar, porque definitivamente si no sabemos hablar,
no nos podemos expresar y no nos pueden entender lo que intentamos decirle a las personas. Tenemos que escuchar hasta el mínimo ruido, hasta la mínima palabra, hasta lo mínimo que podamos percibir para nosotros poder integralizar nuestra atención. Tenemos que mirar. Si nosotros no miramos, no vamos a poder ubicarnos en un entorno seguro para poder dar atención. Y tenemos que tocar, porque si no tocamos, no sabemos qué es lo que hay ahí, las características. Entonces tenemos que tener una gran cantidad de condiciones para que nuestra atención sea segura y humana. En cuanto a la documentación, deberes y derechos de los pacientes, tenemos una declaración escrita y documentada de los deberes y derechos de los pacientes que está incorporada en el direccionamiento estratégico. Y pues el fin de ella es tener a todos los pacientes informados y que estén bien, que tengan buen conocimiento sobre todos sus deberes y todos sus derechos. Tenemos un comité de ética hospitalaria para la promoción, divulgación y la apropiación de estos deberes y derechos. Ahí hace parte trabajo social, y trabajo social hace toda la parte de divulgación y promoción y apropiación de los deberes y derechos. Asimismo, este comité es el comité de escucha hacia los trabajadores. Ese comité nos escucha todos los posibles conflictos, todos los posibles problemas que tengamos, que los pacientes, de agresión de los pacientes, que los pacientes nos agreden, que los pacientes nos persiguen, que los pacientes nos atacan nuestro trabajo. Ese es el comité que nos escucha a los trabajadores. Tenemos un código de integridad que está también articulado con el direccionamiento estratégico, y allí pues se hace el respeto a todos los deberes y derechos de todos los usuarios. Allí es donde también se pueden presentar los mecanismos para solucionar algunos conflictos de intereses dentro de la institución. Todos estos procesos, el objetivo de estos procesos es asegurar, independiente de la modalidad de venta o contratación de los servicios, el cumplimiento de todo el ciclo de atención. Ese es el objetivo. En cuanto a seguridad del paciente, pues tenemos una política y un programa de seguridad del paciente debidamente implementado, con todas las estrategias para el fortalecimiento de la cultura justa, la promoción del reporte y de la identificación de todos los riesgos, que es trabajo de cada uno de nosotros estar identificando riesgos, y no solamente identificándolos, sino haciéndolos visibles. Esa es la tarea en seguridad del paciente, que nosotros identifiquemos el riesgo, porque a veces nos acostumbramos y pensamos que eso es normal. No, tenemos que identificar esos riesgos y tenemos que hacerlos visibles ante nuestro equipo de trabajo y ante la organización. Y tenemos la implementación de la totalidad de recomendaciones que nos aplican de la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente. Acordémonos que ella tiene más de 25 paquetes instruccionales, recomendaciones, de las cuales solamente nos aplican 16. Y esas son en las que estamos trabajando. Y tenemos toda la parte de implementación y en operación el plan de prevención y control de infecciones, que ha tomado gran importancia y una gran relevancia en esta época de situación sanitaria especial. Entonces, en ella tenemos todo lo de protocolo de higiene de manos, todo lo de normas de bioseguridad, el manejo y gestión integral de los residuos hospitalarios, todos los protocolos y técnicas de aislamiento, los protocolos de asepsia y antisepsia, limpieza y desinfección, que también tienen gran importancia en esta situación sanitaria, protocolos sobre el uso y reuso de dispositivos médicos. Acordémonos que en ese reuso tenemos que estar muy seguros de que los elementos, los dispositivos, están en las condiciones óptimas para poderlas reutilizar. Eso es bastante compleja, esa situación de reuso. Pero hay algunos dispositivos que los tenemos que reutilizar, pero tenemos que tener toda la certeza de que cumplen las condiciones para poderlos reutilizar.
todos los protocolos para el manejo de ropa hospitalaria. Acordémonos que la ropa es parte importante en la transmisión de infecciones porque ella es la que recoge todo lo del medio ambiente, entonces tenemos que estar muy preparados para ese manejo de ropa hospitalaria. Nosotros podemos pensar que no es tan importante, pero es uno de los pasos más importantes cuando se trata de control de prevención y control de infecciones. Y por último tenemos buenas prácticas de esterilización que ahorita también han brindado un apoyo excelente en lo relacionado con la esterilización de dispositivos en esta época de situación sanitaria. Entonces, ¿cuál es la tarea del personal de salud? El personal de salud deberá garantizar que el paciente y la familia se encuentren informados. Básicamente, cuando hablamos de humanización y de seguridad del paciente, estamos hablando de comunicación, de que si nosotros obtenemos la aceptación y obtenemos la aprobación de nuestros pacientes, nuestra atención y nuestro trabajo va a ser muchísimo más seguro. Si nosotros no obtenemos la aceptación ni la colaboración del paciente, pues nuestro actuar va a ser cada vez más complicado, va a tener mucho más riesgo. Se debe cumplir con todos los lineamientos de seguridad del paciente basado en el reporte de riesgos y en toda la parte de identificación y reporte de riesgos. Debemos tener muy en cuenta las recomendaciones aplicables de la Guía Técnica de Buenas Prácticas. Ahí está todo lo del control de infecciones y está todo lo del manejo de situaciones muy frecuentes como el manejo de caídas, el manejo de úlceras por lo catastróficos que son, toda la parte del binomio madre-hijo. Hay muchísimas recomendaciones que en todo nuestro quehacer debemos tenerlas muy pendientes. ¿Y cuál es la tarea del paciente y la familia? La tarea del paciente y la familia es informar detalladamente al personal de salud todos los datos que puedan tener relevancia para su atención. Entonces, que él nos dé toda la información que nosotros requerimos para poder dar integralidad en su atención. ¿Y cómo obtenemos esto? Comunicándonos con el paciente, preguntándole, haciendo el contacto directo con el paciente, escuchándolo, escuchando al paciente, escuchando a la familia. Tenemos el primer paso, el acceso, registro e ingreso. En el acceso, pues se deberá garantizar el acceso a todos los usuarios. A ninguno le podemos negar el ingreso, según sus diferentes particularidades y características específicas. Se deben tener en cuenta mecanismos de identificación redundante y la identificación de riesgos. Cuando hablamos de identificación redundante, sí, es necesario que haya identificación gráfica. Sí, yo no estoy diciendo que no, pero tenemos la verbal que todos la tenemos muy a disposición. ¿Qué tan fácil es preguntarle al paciente cuántas veces lo necesitemos? Usted, ¿cómo se llama? Nombre y apellido. Lo tenemos en nuestra expresión. Nosotros cada vez que nos acerquemos al paciente tenemos que preguntarle usted cómo se llama y acordémonos que tenemos que usar dos ítems de identificación, el nombre y el apellido. Son los más fáciles, los más accesibles, pero tenemos que usar dos. No solamente nos tenemos que conformar con uno, porque muchas personas se llaman Pedro, muchas personas se llaman Sonia, entonces tenemos que necesariamente utilizar dos. Pero es muy fácil, no tenemos, sí, yo no estoy quitando que la manilla sea importante, que otra identificación gráfica podemos utilizar, pero la tenemos a la mano y es la más fácil. ¿Usted cómo se llama? ¿Cuántas veces vayamos a enfrentarnos a un paciente? Sí, ¿cuántas veces nos paremos frente al paciente, hacerle una atención, hacerle cualquier cosa? ¿Usted cómo se llama? Tenemos que estar seguros de que esa es la persona a la que le vamos a brindar la atención. Debemos pues tener muy claro el ciclo de atención desde que el usuario llega a la organización hasta su egreso. Y tenemos que tener claros también los distintos momentos de contacto con el paciente, tanto administrativo como asistencial, y cómo son básicos esos momentos de encuentro.
los momentos de encuentro administrativos para hacer todo lo de su verificación, su registro, su culminación de atención y la parte asistencial, el encuentro con cada uno de nosotros. Garantizar la información del usuario sobre los servicios que prestamos y en los casos en que él no tenga derecho, tenemos que decirle cómo debe hacer para poder tener acceso a esos servicios. No es que usted no tiene derecho y hasta ahí nos quedamos, no, tenemos que decirle cómo puede hacer él para poder tener acceso a lo que él necesita. Registro de ingreso. Entonces se cuenta con un proceso de registro, admisión y preparación del usuario. Esos documentos están en la institución, mediante el cual pues vamos a darle al paciente toda la información acerca de aspectos concernientes a su registro, a su estancia, a su atención, a su cuidado y a sus riesgos, así como aspectos administrativos como tarifas, copagos, etc. Incluye todos los controles. Acordémonos que la identificación, cuando nosotros estamos brindando atención, es uno de los pasos más importantes. Nos tenemos que identificar nosotros para que el paciente sepa con quién está hablando. Está hablando con el médico, está hablando con la enfermera, está hablando con la auxiliar de enfermería, con la fisioterapeuta, con la nutricionista. Él tiene que saber con quién está hablando. Y nosotros también tenemos que estar seguros que él es la persona a la que le vamos a brindar la atención. Entonces, usted, ¿cómo se llama? Les tenemos que decir nuestro nombre y nuestro cargo y él, ¿cómo se llama? Esa es básico para nosotros entablar la comunicación y la información con el paciente. Y de ahí, pues, toda la información que nosotros podamos dar, toda la definición de los riesgos de acuerdo a la condición en la que lleguen. Debemos hacer la priorización de pacientes porque algunos deben ser atendidos más prioritariamente que otros y ese análisis lo tenemos que hacer en ese primer encuentro. Toda la preparación que él debe cumplir para poder tener acceso a la consulta y toda la orientación sobre la parte de documentación y tarifas y todo eso que también él la debe saber. Entonces, pues la información que se le debe entregar desde el inicio al paciente y a la familia es el personal clave que puede contactar, las rutinas referente a horarios, restricciones de visitas, horarios de atención y horarios de alimentación. Las medidas de seguridad, incluidas las alarmas, los timbres y la posible conducta ante la necesidad de una evacuación. Debemos estarle dando información sobre toda la secuencia de los eventos y las indicaciones acerca del sitio, del profesional o profesionales que realizarán esa labor. Estemos permanentemente comunicándonos con el paciente, permanentemente diciéndoles absolutamente todo. Eso disminuye el estrés y humaniza la atención. Y también tenemos que estar muy pendientes cuando estamos en esta parte de espera, que todavía no lo hemos atendido, las causas por las cuales hay un retraso o el tiempo máximo que él debe seguir esperando. Eso también es parte de humanización del servicio y es parte de disminución de toda aquella ansiedad que se genera cuando estamos en las salas de espera. Bueno, el hospital cuenta con una única entrada principal. Eso tiene sus pros y sus contras. La única porque sabemos, si no entró por esa puerta, no entró. Pero, pues, el contra es que todos tenemos que entrar por la misma puerta y eso no debería ser. Deberían las personas ambulatorias entrar por una puerta, las personas que vienen a manejo ambulatorio por una puerta y las que vienen a la parte de hospitalización y manejo en internación por otra puerta. Pero bueno, tenemos una sola puerta de entrada y aprovechemos eso para poder saber que por ahí entramos todos. Que por ahí debemos cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Debemos hacer el lavado de manos al ingreso. Yo ya veo que las personas pasan y pasan. Entonces debemos hacer el lavado de manos al ingreso y a la salida. Debemos entrar con todos los elementos de protección desde que entramos de la calle, nosotros y las personas que vienen a nuestro servicio. También debería haber desinfección de calzado porque definitivamente por ahí pueden entrar muchísimas cosas. Ahí encontramos el área de pretriage. El área de pretriage, que hay un personal de salud competente, realizaban la toma de temperatura, pero ya la toma de temperatura no es importante.
lo más importante es la encuesta, y en la encuesta lo más importante es que hagamos un recuento de toda la trazabilidad de la persona a la que vamos a brindar atención durante los días anteriores, los contactos que ha tenido, los viajes que ha tenido. Bueno, ya no es tan importante tampoco los viajes, pero sí debemos saber a dónde fue en los últimos 15 días, y sobre todo la parte de sintomatologías, toda la sintomatología que el paciente tenga que probablemente esté relacionada con COVID. Ya no solamente la sintomatología respiratoria, acordémonos que ya hay otro tipo de sintomatología que nos llevan también a COVID. Debemos clasificar ese paciente como respiratorio o como no respiratorio, pero ya pues, como les digo, la parte respiratoria no sería tan relevante. La encuesta se encuentra en un anexo, que todos ustedes tienen acceso a ese anexo. Desafortunadamente este pretriage no lo tenemos las 24 horas, pero cuando iniciamos la atención al paciente, la persona que inicia la atención al paciente debería iniciar por esa encuesta de triage. Debería realizar esa encuesta de triage, porque esa encuesta le va a dar orientación o direccionamiento de cómo debe ser atendido el paciente o dónde debe ser atendido el paciente. Los pacientes que son clasificados como no respiratorios continuarán la atención en las instalaciones físicas, en el servicio de urgencias o en otra dependencia, según amerite el cuadro clínico y la pertinencia que constituye el personal de salud que le realiza esa primera encuesta. Los pacientes que son clasificados como posibles respiratorios, pues ahí ellos activan la ruta denominada Vida 20, en la que se direcciona a triage respiratorio. Yo siempre he pensado que ese direccionamiento no debería ser tan direccionamiento verbal, sino debería ser llevarlo hasta allá, porque es que resulta que muchos pacientes, en vez de cruzar para donde es la parte del triage respiratorio, se van para urgencias directamente, y eso es lo que nos está generando una gran cantidad de riesgo potencial. Ahí entonces pues debemos decirle al paciente, informar al paciente y al familiar sobre las actividades y los trámites administrativos que debe adelantar, como la apertura de la historia clínica, la verificación en facturación y toda la parte de verificación del aseguramiento para la apertura de la historia clínica. Es necesario recordar que se establece la restricción para el ingreso de familiares. No obstante, pues hay situaciones especiales donde debemos dejar entrar a los familiares, como son los menores de edad, los adultos mayores, las personas que tienen cualquier tipo de limitación, las maternas. O sea que al hablar de todos esos grupos estamos hablando de casi la mayoría de pacientes que consultan en nuestra institución, por lo cual se debe realizar el consentimiento informado para el ingreso de familiares. Miren la trascendencia que tiene el consentimiento informado desde el ingreso de los pacientes. Nosotros debemos hacerle firmar consentimiento informado a los familiares, debemos hacerle firmar consentimiento informado al paciente, y no es solamente hacerle firmar, darle la información, pero desafortunadamente tenemos que hacerle firmar para nosotros tener evidencia de que le dimos la información. La importancia del consentimiento informado, pues obviamente es dar la información, pero también tiene una gran trascendencia legal. Si nosotros dimos la información y tenemos la firma del paciente al que le dimos la información, la repercusión legal en un momento determinado se puede reducir hasta el 50%, porque el paciente tenía la información. Si nosotros no le damos toda la información, pero no le hacemos firmar, pues probablemente el paciente nos diga, a mí no me dijeron nada. Y eso no nos quita ni un poquitico de repercusión en una situación legal. Entonces, por favor, hagamos firmar los consentimientos, pero hagámoslos firmar, o digámosle al paciente que los lea y los firme, porque nos interesa también que ellos tengan la información. Démosle la información y hagámoslo firmar, o por lo menos que lo lea y que lo firme, lo lea, lo llene completo y lo firme. Los pacientes que solicitan atención mediante el call center, pues debería realizárseles el mismo proceso, se le debería hacer la encuesta pre-triage,
y se le deberían garantizar, y de allí debería salir dónde se atiende el paciente, si se atiende en domicilio o si atiende en la entidad. Si se atiende en domicilio, pues se hace toda la coordinación para que el paciente sea atendido allá, y si se va a direccionar para el hospital, pues hacer todo el direccionamiento claro y preciso para que él llegue donde es. El otro paso es la evaluación de necesidades al ingreso. Yo pienso que es el paso más importante porque seguimos hablando de información, de recolectar toda la información, de investigar todo lo concerniente al paciente para poderle dar atención integral. Entonces, el equipo de salud realizará identificación de necesidades. Básicamente lo que vamos a buscar cuando empezamos a hablar con el paciente es todas aquellas necesidades, porque el paciente siempre que llega con una gran cantidad de necesidades. Esas necesidades pueden ser físicas, cuando trae pues, su propia patología, psicológicas, educativas o de información, porque tiene completo desconocimiento cómo se está comportando en ellos su patología. Y hasta tendríamos que averiguar todas aquellas necesidades socioeconómicas, cómo es el acceso económico del paciente para la salud, si puede conseguir los medicamentos, si puede conseguir lo que necesita, si puede conseguir los dispositivos. Toda esa parte también tenemos que mirarla porque es importante para nosotros poder hacer el plan de atención. También tenemos que mirar pues todas las necesidades de aquellas poblaciones específicas, cuando son niños, cuando son ancianos, cuando son adolescentes, que tienen necesidades especiales según su condición de su estado. También tenemos que mirar en ese primer encuentro, tenemos que evaluar la necesidad de la promoción y mantenimiento de salud. Nosotros tenemos que averiguarle si él está incluido en alguno de nuestros programas de promoción y mantenimiento de salud. Porque si él está ahí, es un paciente ya que es nuestro, es un paciente probablemente controlado y es un paciente que probablemente tiene una gran cantidad de conocimientos. Si es un paciente que no está inscrito en ningún programa, pues va a ser un paciente que está muy alejado de las condiciones de salud. Entonces tenemos que mirar esa necesidad y orientarlo. En ese momento ya podemos estarle diciendo, usted puede ingresar a uno de nuestros programas de prevención y mantenimiento para que le hagan el seguimiento a su patología. Y también en ese primer encuentro vamos a mirar todas aquellas necesidades especiales de aislamiento. ¿Qué necesidades, qué necesitamos proteger o cómo necesitamos protegernos nosotros de lo que ese paciente trae? Entonces, ¿cómo va a ser la técnica de aislamiento para ese caso específico? ¿Cómo vamos a rotular ese paciente para todos estar protegiéndonos o protegiéndolo a él? Esas son la técnica de aislamiento. Y todo eso lo vamos a ver en esa evaluación de necesidades al ingreso. Es uno de los pasos más importantes cuando iniciamos la atención en salud. Luego sigue el paso de planeación de la atención. Entonces es allí donde vamos a definir todo lo que le vamos a hacer al paciente. Vamos a definir todo su plan de cuidado y todo su tratamiento, todas las ayudas, todos los procesos que necesitamos inherentes al cuidado y tratamiento, todos los apoyos diagnósticos que necesitamos, los apoyos terapéuticos, todos esos apoyos los vamos a definir en ese plan de cuidado y tratamiento. Vamos a hacer la planeación. Aquí todavía no estamos ejecutando nada. Hasta ahora conocimos el paciente y vamos a decir qué vamos a hacer con ese paciente. Vamos a planear todo su cuidado y tratamiento. En ese cuidado y tratamiento, pues tenemos que tener en cuenta todos aquellos protocolos y procedimientos definidos en la institución para el manejo de pacientes. Tenemos que saber todos los procesos para la solicitud de apoyos diagnósticos, cómo se hace, qué se tiene que hacer, que se tiene que hacer la orden, que se tiene que hacer la solicitud, que se tiene que hacer iniciar la secación. Todos esos procesos son inherentes a la planeación de la atención. También tenemos que tener muy en cuenta toda la parte que garantice la información del paciente y la familia. Todo lo que nosotros planeamos hacer con el paciente, se lo tenemos que decir.
vamos a hacerle esto, su tratamiento va a ser este, va a ser hospitalizado, va a quedarse aquí en observación. Todo lo que vamos a hacer en esa planeación debemos también obtener toda la aceptación y la colaboración del paciente. Debemos hacer firmar todos los consentimientos informados a que haya lugar, si vamos a hacer alguna intervención, si vamos a hacer una invasión en el cuerpo de esa persona, si vamos a canalizarlo, si vamos a ponerle medicamentos por vías parenterales, todo eso que vayamos a hacer intervención, debemos pensar en consentimiento informado, en hacerle firmar consentimiento informado. Acordémonos que es dar la información y hacerlo firmar, porque si damos la información y no lo hacemos firmar, no estamos haciendo nada. Si lo hacemos firmar, pero no llenamos el formato, y es igual como si no estuviéramos haciendo nada. Entonces tenemos que hacer el trabajito completo y verá que ahí vamos reduciendo gran cantidad de angustia en el paciente, vamos a obtener su colaboración, vamos a tener su aceptación y nosotros vamos a estar seguros en la parte, un poquito más seguros en la parte legal. Cuando demos información siempre tenemos que verificar lo que el paciente entendió y sobre todo en esta parte de planeación. Le decimos tantas cosas y le damos tanta información que no sabemos si el paciente sí entendió o no entendió. Entonces tenemos que verificar de lo que nosotros le dijimos qué fue lo que él entendió. Durante todo el proceso de planeación, pues la política centrada en la humanización, y para estar centrada en la humanización es fundamental que nos estemos comunicando con el paciente. Además, humanización también es mantener la privacidad y la dignidad de las personas. Entonces, acordémonos de que los procedimientos que vayamos a hacer los hagamos en un sitio privado, que conservemos la dignidad, que le expliquemos al paciente, que hagamos toda nuestra tarea para conservar la privacidad, dignidad y la comunicación. Ahí vamos también a tener todas aquellas necesidades farmacológicas para cada paciente y toda la parte de investigación diagnóstica. Durante la planeación también tenemos que garantizar toda la parte de prevención y control de infecciones. Luego vamos con la ejecución del tratamiento. Ya lo planeamos, ya sabemos qué vamos a hacer con el paciente, entonces vamos a ejecutar ese tratamiento. Entonces vamos a poner en marcha todo el plan de cuidado y tratamiento que incorpore de manera integral el análisis del riesgo, el análisis de las necesidades del paciente y la familia, mediante una adecuada articulación del grupo interdisciplinario. Nosotros tenemos que actuar articuladamente, no somos un solo equipo, el equipo de enfermería nomás, no, somos equipos de equipos y tenemos que trabajar interdisciplinariamente. El cuidado del tratamiento pues deben estar consistentes con estándares de práctica clínica, con la mejor evidencia, o sea, nosotros tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo está debidamente probado. Durante la ejecución del tratamiento también tenemos que estar muy pendientes de la educación que le vamos a dar al paciente, de la comunicación con el paciente y de aquella identificación de víctimas. Entonces vamos a en los pacienticos identificar si son víctimas de maltrato, víctimas de abuso, toda aquella situación adversa que pueda afectar, familiar que pueda afectar la recuperación o la mejora en el paciente. Entonces también tenemos que hacer toda esa parte de identificación y en caso de que detectemos algo de eso, pues hacer el abordaje que se requiera, pues con la consejería psicológica, con los entes que se requieran, entes policía y con todos los entes que se requiera, la consejería psicológica o espiritual en un momento determinado, pero tratar de, durante la ejecución del tratamiento, estar haciendo ese reconocimiento. Y también es importante que durante la ejecución del tratamiento podamos dar la opción de una segunda opinión calificada. Entonces, en un momento determinado el paciente, no, pero es que yo quiero que me vea tal doctor. Nosotros debemos darle la opción de esa opinión calificada que el paciente lo requiere o que el mismo equipo tratante lo requiera. Entonces, pues ve que el paciente no está mejorando, pues puede pedir
una opinión de otro profesional calificado que pueda orientar. Por ejemplo, vemos que no hay recuperación, el paciente deprimido, pues psicología es una opción, psiquiatría es otra opción. Si el paciente viene siendo manejado por el psiquiatra dice que viene a verlo, pues esa es una excelente opción. Entonces debemos estar abiertos durante la ejecución del tratamiento para poder dar esa opción en los pacientes. Luego viene la evaluación de la atención. La evaluación de la atención nosotros la podemos estar haciendo permanentemente porque esa evaluación se hace en cada una de las rondas. La ronda de enfermería está evaluando la evolución del paciente. En la ronda médica, el médico está evaluando cómo está funcionando ese tratamiento en el paciente. Esa es evaluación de la atención. Cuando el especialista pasa y dice, no, cambiemos, pongamos, quitemos, hagámosle, ahí está evaluando la atención. Esa evaluación la podemos hacer permanentemente, diariamente, cada vez que tenemos contacto con el paciente, estamos evaluando ese plan de atención. Y también lo podemos evaluar al final cuando hacemos una investigación sobre ese caso que nos llamó la atención, que fue interesante, que está bien documentado y podemos hacer una investigación, entonces podemos hacer toda la revisión de ese caso clínico. Eso también es evaluación de la atención. Entonces, eso lo hacemos permanentemente para calificar cómo está siendo nuestra atención, para mirar la efectividad, la seguridad, la oportunidad, la validez, cómo está siendo esa atención. También para evaluar nuestra atención tenemos que tener en cuenta los comentarios de los usuarios. Los comentarios de los usuarios cuando nos felicitan, muy chévere. Pero a veces cuando nos dicen cosas que nos dan quejas, reclamos, sugerencias, no la tomamos tan chévere. Pero sí deberíamos analizar cada una de esas quejas, reclamos, sugerencias y mirar si eso está impactando en nuestra labor, pues podemos hacer una modificación, ¿por qué no? Si eso vemos que de verdad pues no es difícil para hacer esa modificación y está impactando la calidad de nuestra atención, pues podemos modificarlo, podemos mirar ese comentario y mirar si podemos modificar nuestra atención. Esa también es parte de la evaluación de la atención. Y pues también cuando estamos evaluando la atención, también tenemos que estar mirando esos pacientes que son consultadores, que es una enfermedad y al otro día otra, y al otro día otra, y al otro día otra. Entonces ese paciente no está evolucionando, pero miremos si es condición especial del paciente, pues también se puede hacer la intervención mediante el diálogo o valoración psicológica si eso lo requiere. Pero también tenemos que estar pendiente en las características propias de cada uno de los pacientes. Ahora miremos pues nuestras áreas de aislamiento. Estas son las áreas dispuestas para toda la parte de aislamiento. Entonces en el triage respiratorio se hace todo el ciclo. La valoración, la identificación de necesidades, la planeación, la ejecución, la evaluación, el egreso y el seguimiento. Se cumplirá con una estricta higiene de manos. Acordémonos que las manos es lo más importante cuando estamos brindando atención en esta época de situación sanitaria compleja. Entonces las manos nosotros permanentemente y cada momento tenemos que estar desinfectándonos las manos. Piensen que cada vez que toquen una superficie se tienen que desinfectar las manos. Es exagerado, pero nos va a proteger a nosotros y a las personas que estamos atendiendo. El personal de salud que acompaña al paciente hasta la zona de aislamiento, que yo digo que debe ir acompañado, llevará pues todos los elementos de protección. El manejo inicial dependerá de la clasificación de la gravedad clínica del paciente, si tiene mucha dificultad, qué tan intensa está la dificultad respiratoria, qué tantos signos de sepsis tiene ese paciente, cómo está la sintomatología gastrointestinal y cómo están signos y síntomas neurológicos en ese paciente, que en un momento determinado también nos pueden decir que es un COVID. Y todos los casos que están en estudio pues deberán mantenerse en aislamiento por contacto y por gotas. En caso de realizar procedimiento que genere aerosoles, por favor, tenemos que tener absolutamente todos los elementos de protección de nosotros, como la máscara de alta eficiencia, protector ocular, careta, toda la indumentaria adecuada y pues utilizar las
cámaras de aislamiento si es necesario. Se debe establecer el registro de todas las actividades realizadas al paciente y de todos los pacientes que ingresaron y de todas las personas que tuvieron contacto con el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerle seguimiento en un momento determinado a las personas que estuvieron en contacto con los pacientes que están con los pacientes COVID. Tenemos que hacerle seguimiento a esas personas. Ahorita se están presentando modalidades nuevas de infección y entonces necesitamos tener el registro exacto de todas las personas que estuvieron en contacto con el paciente. Lo otro, necesitamos saber quién realizó las actividades con los pacientes. Es muy fácil decir, no, es que yo escribí, pero fulana de tal fue la que lo hizo y aquella lo hizo y aquella, sí. Yo sé la situación y sé lo complejo que es, pero entonces escribamos administración de medicamentos realizado por fulana de tal, porque en un momento determinado que haya una investigación y Dios no lo quiera, una demanda, vamos a tener que ir a buscar persona a persona de las que intervinieron en la atención de ese paciente. Y si no hay registros, la que registró es la que la lleva. Entonces, en las notas escribamos administración de medicamentos por fulana de tal, recolección de muestra por fulana de tal, transporte de muestra por fulana de tal, o sea, que se sepa cuáles personas intervinieron en la atención del paciente. Además, se recomienda que también haya una bitácora donde se relacionen los pacientes, el personal de salud por turnos, incluyen las valoraciones por especialistas, rayos X, patinador, incluso deberían estar registrados el personal de aseo en un momento determinado para hacer seguimiento o en un momento determinado para hacer una investigación. Entonces tengamos muy en cuenta del registro de las personas que estuvieron atendiendo a esos pacientes. El médico deberá valorar integralmente al paciente y clasificar al paciente pues si cumple o no cumple con los criterios. Si cumple con todos los criterios, pues se debe realizar toda la atención y ahí de una vez se va a definir dónde vamos a atender ese paciente, si lo vamos a atender en la sala de observación o lo vamos a atender en la sala de reanimación de acuerdo a esa valoración. Se van a elaborar la ficha epidemiológica con todo lo que corresponde y si el paciente pues se le deberá tomar la muestra, si no se le ha tomado las muestras con lo que haya disponible en la institución o los lineamientos del Ministerio de Salud, entonces si es el hisopado, si es una prueba rápida, o si es una prueba genómica, o es una prueba nuclear, entonces dónde, cómo se van a, cuáles pruebas se van a realizar de acuerdo al caso. Y las muestras pueden ser tomadas por enfermería, por medicina, por fisioterapia, y acordémonos de que deben ser debidamente rotuladas y debidamente trasladadas. Cuando rotulemos y traslademos esas muestras, registremos quién lo hace, porque no, aquí la trajo una enfermera, pero nadie sabe cómo la trajeron, ni si la llevaron o no. Ya se estabiliza el paciente, se define el plan de manejo que requiere, acorde a su caso, si es el manejo en observación. Si es el manejo en hospitalización, por favor no olvidemos el paso de avisar, de solicitar al personal del área de hospitalización la aceptación del paciente e informarle en qué condiciones va el paciente. No empecemos a omitir pasos en el proceso y empezarnos a enfrentar a situaciones incómodas para nosotros, incómodas para los pacientes. Informemos que vamos a llevar un paciente y las condiciones en las que vamos a llevar el paciente. No nos quita un minuto y sí nos va a evitar incomodidades y malos entendidos. Deberá ser trasladado con todos los elementos de protección, uso de tapabocas, bueno, toda la indumentaria. Va por la rampa del pasillo frente a gerencia y por ahí entra al segundo piso. Allí se entregará al personal del piso como es debido con toda la información. Acordémonos de ese traspaso de pacientes que sea lo más completo posible. Ya le entregamos al paciente, entonces acordémonos de realizar limpieza y desinfección del área de equipos médicos donde estuvo el paciente. Esa
limpieza, desinfección, no la vamos a hacer, no vamos a esperar que la niña oficio varios llegue. Nosotros podemos permanentemente y constantemente estar haciendo desinfección del sitio donde nosotros trabajamos. Y ya cuando sea de la unidad del paciente, debemos hacerlo en coordinación con el personal de oficios generales, porque si no empiezan, que yo ya limpié, que no limpié, que sí limpié, que no limpié, que limpié y me ensuciaron, que no limpio porque no han limpiado. Entonces hagámoslo en coordinación con ellas y así nos evitamos malos entendidos. Para la alimentación diaria del paciente, acordémonos que lo pide la enfermera profesional, lo pide al servicio de alimentación en un formato establecido. Si es a una hora que no alcanzamos a registrarlo en el formato, pues hacemos la llamada alimentación para que alimentación nos dispense el alimento. Los alimentos serán dispensados en recipientes desechables que se dejan en la ventana. Por favor, en esa ventana que se mantenga la desinfección de esa ventana. En una ocasión estaba una bolsa con residuos, una bolsa roja, no digamos porque no se sabe, no sé qué tendría la bolsa, una bolsa roja al lado de la ventana y al lado estaban todas las cajitas con la comida de los pacientes. Por favor, pensemos que si esa comida fuera para uno de nosotros y está al lado de una bolsa que tiene muestras, material contaminado y está al lado de la comida, por favor, y llega la niña que va a repartir y coge la comida de ahí cuando está al lado de una bolsa. Entonces pensemos que cuando coloquen la comida, ya hablamos con las niñas de alimentación, pero ustedes también tienen que estar pendientes y tienen que estar verificando que esa ventanita esté debidamente desinfectada para el paso de la comida. Acordémonos que hay horarios definidos para la recolección de los residuos, de la ropa, de los elementos de protección que se llevan al lavado. Deberán respetarse estos horarios y evitar, pues para evitar contaminaciones cruzadas. Por favor, otra de las recomendaciones que se le hacen es cuando se retiren los elementos de protección, colóquelos en el dispensador o en el recipiente adecuado. No las dejemos por ahí tiradas, ni las dejemos por ahí en todas partes, que además de ser una situación pues muy falta de cultura, pues también es un riesgo para las personas que tienen que hacer la recolección de eso. Entonces, quitémonos los elementos de protección y depositémoslos debidamente en cada uno de los recipientes que están para ese uso. En la parte de hospitalización, aislamiento, mi segundo piso. Allí se realiza la recepción del paciente derivado de trias que requiere manejo en hospitalización, se ubica al paciente según el estado de salud, tratar de, pues a los pacientes nuevos, asignarles habitaciones individuales o si no, tratar de hacer un aislamiento de cohorte, entonces que más o menos todos los que tienen los mismos días, las mismas condiciones, pues tratar de dejarlos en las habitaciones compartidas. Y los nuevos, pues ingresando a las habitaciones, mientras sea posible. Esa sería lo ideal. Cumplir con todas las medidas de aislamiento por contacto de aerosoles, por favor, todos los elementos de protección. No olvidemos que si tenemos el overol es con el gorrito, los guantes, nosotros siempre nos tenemos que poner 2 pares de guantes, un par que siempre nos dejamos y un par que es el que nos estamos rotando. Acordémonos que los guantes también les tenemos que hacer desinfección como si fueran nuestras manos. No porque tengamos guantes podemos hacer todo, sino tenemos que estarlos también desinfectando. 2 pares de guantes, uno que nos cambiamos y uno que nos dejamos. Cumplir con todas las medidas, con todos los lineamientos para el manejo de los elementos de protección y para el manejo de la parte de bioseguridad. Tomar las muestras, la primera o la segunda muestra según corresponda, según tengamos en los lineamientos. Si el paciente se mantiene con acompañamiento familiar, pues tenemos que darle mucha educación a ese familiar para que se esté dentro de la habitación, se esté junto al paciente y pues a ese familiar también lo debemos manejar como posible, como contacto estrecho con todas las medidas de aislamiento. Debemos identificar todas las necesidades y riesgos que implica para la salud desde el ingreso. El manejo pues es interdisciplinario y se establecen los mecanismos para educar en autocuidado y corresponsabilidad.
Todo el proceso de atención se le deberá garantizar al paciente y la familia que sean debidamente informadas todas las condiciones sobre su enfermedad, sobre su estado de salud y sobre los posibles pronósticos que esperemos con eso. Debemos darle toda la parte de educación en autocuidado y la atención, pues desde todo punto de vista, debe ser humanizada. Se deberá asegurar el proceso de consecución y verificación del consentimiento informado. Acordémonos, sí es complicado, sí es complejo, sí es documento, pero nosotros tenemos que garantizar que la información, que si damos la información, que el paciente nos firme, que el paciente esté permanentemente informado, que permanentemente nosotros tengamos la aprobación y la colaboración de los pacientes para realizar las actividades. Se garantiza la evaluación diaria del plan individual. Acordémonos, esa evaluación diaria son todas aquellas rondas, y eso con el fin, pues, de calificar la efectividad, seguridad, oportunidad y validez de la atención que estamos brindando, y debemos garantizar todos aquellos procesos de prevención y control de infecciones. Acordémonos que en el área de aislamiento como en el área de triage se debe realizar limpieza y desinfección de las áreas y los equipos biomédicos constantemente, permanentemente. Cada vez que yo me levanto del computador, me voy a hago una actividad, cuando llego debo desinfectar ese computador porque no sé qué pasó mientras yo no estuve al lado de ese computador. Yo no sé qué pasó mientras no estuve al lado de esa superficie. Entonces yo tengo que desinfectarla. Cuando vaya a preparar medicamentos, debo desinfectar el área donde voy a preparar los medicamentos porque no sé qué haya pasado ahí. Recién llego a un área, yo tengo que desinfectar esa área. Es para mi protección. Somos exagerados, pero bien lo hacemos porque nos protegemos nosotros y protegemos a las otras personas. Acordémonos que tenemos todos los protocolos de limpieza y desinfección de áreas y equipos. Acordémonos que la desinfección no es solamente la aspersión, sino tenemos que hacer aspersión, fricción y secado. Si no secamos, nuestros equipos y nuestros elementos se nos van a deteriorar, porque independiente de que estas soluciones no sean tan corrosivas como el hipoclorito, de todos modos tienen un alto grado de corrosividad. Entonces tenemos que hacer la aspersión, fricción, porque si no hacemos fricción tampoco estamos quitando nada, y secado, para que nuestros equipos no se nos dañen. En el área de hospitalización también todos los cuidados con respecto a la alimentación y el respeto a todos aquellos horarios para la recolección de residuos, de ropa, de elementos de protección, y acordémonos toda esa parte de segregación, de colocar las cosas en el dispositivo adecuado, así como nosotros sabemos que lo rojo va en lo rojo, lo verde va en lo verde, la ropa va aquí, las máscaras van aquí, las gafas van aquí, o sea, cada cosa en su lugar, ahí en el momento en que hacemos la segregación. Salida y seguimiento, acordémonos que no solamente vamos a hablar de salida, chao y bye bye, no, sino tenemos que pensar en todo el seguimiento que le tenemos que hacer a ese paciente, en garantizarle toda la continuidad del tratamiento después del egreso. Entonces se cuenta con un proceso estandarizado para el egreso de pacientes que garantiza al usuario y la familia adecuada finalización de la atención y su posterior seguimiento. Entonces, en ese egreso se le debe dar al paciente toda la información para el continuo de cuidados en la casa, toda la parte de recomendaciones, autocuidado. También debemos estar muy pendientes de entregarle los reportes de los resultados o las copias de la epicrisis o las copias de la evolución. Si él tiene algún examen, si le piden un examen especializado, acuérdense que deben llevar la orden, además deben llevar la evolución donde el médico escribe por qué se lo solicita, o debe llevar la epicrisis. Entonces estemos muy pendientes de eso para que los pacientes no tengan que estar de nuevo viniendo. Cuando el paciente egresa, acordémonos también de que ese paciente debe estar vinculado a uno de nuestros programas de promoción y mantenimiento de la salud,
con el fin de que allí le hagan el seguimiento a toda su patología. Entonces allí vamos a hacer la continuidad del tratamiento. Le vamos a dar todas las recomendaciones. De preferencia, ese plan de cuidado debería ser escrito. A mí me gusta mucho en maternidad que le dan todas las recomendaciones para el recién nacido y le dan todas las recomendaciones para los cuidados en el posparto. Entonces, así debería ser en todas las unidades. A los abuelitos también les deberíamos decir cómo es la dieta, cómo es el seguimiento farmacológico, cómo se debe tomar todas esas pastillitas, cuál es la actividad física que puede realizar, cuáles son las actividades de rehabilitación. Deberíamos dar toda esa información al egreso del paciente. Si el paciente pues no es un paciente que no es definitivamente COVID, pues le vamos a dar todas las recomendaciones de todos modos y le vamos a decir toda la parte de que de todos modos es conveniente el distanciamiento y el aislamiento dependiendo del caso. Si es un paciente COVID, pues se le debe dar absolutamente todo. Se le dará egreso al paciente por la misma área física por donde ingresó. Ese paciente no puede salir por urgencias, no puede salir por ningún otro lado, debe salir por el mismo lado donde ingresó. Se le deben entregar al encargado del traslado, si es el familiar o si es los de la ambulancia, pues se le deben entregar la historia clínica si aplica, todas las recomendaciones, la fórmula, todo lo que corresponde al continuo de su atención. Si el egreso del paciente se da por muerte, pues se debe informar de inmediato a vigilancia epidemiológica y cumplir con todas las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres. Acordémonos que para el traslado del cadáver, pues debe ser con todas las medidas de embalaje, debe pues dirigirse hacia la morgue a través de las rampas y pues debe realizar la debida aspersión y desinfección de la ruta por donde trasladamos al paciente, al cadáver. Después del egreso, pues se debe hacer la limpieza y desinfección terminal de las áreas, de los equipos, con desinfección altamente eficiente. Acordémonos que esta limpieza y desinfección debe ser en coordinación con las niñas de oficio varios. Pongámonos de acuerdo cómo vamos a realizar esa limpieza y desinfección terminal de las habitaciones para que no haya ningún inconveniente. Acordémonos que también se debe realizar limpieza y desinfección diaria de las habitaciones y si el paciente permanece más de 8 días en la institución, cada 8 días tenemos que hacer una limpieza terminal en las habitaciones. Eso con el fin de disminuir las cargas virales que en este momento son de gran trascendencia. Referencia y contrarreferencia. Entonces acordémonos que existen todos los procedimientos y procesos documentados para referencia y contrarreferencia. Se deben tener en cuenta guías y criterios explícitos para el tipo de casos que se remiten. Acordémonos que esas remisiones en la mayoría deben ir firmadas por el especialista. Hay solamente alguna que otra no firmada por el especialista, pero debemos verificar que esas remisiones sean firmadas por el especialista y que precedan a una interconsulta. Se debe garantizar que todas las remisiones cuenten con la información clínica clara y relevante del paciente. Con lo que más podamos documentar una remisión, hagámoslo. Brindar la información clara y completa al usuario y a la familia, estar permanentemente diciéndoles cómo va el proceso de remisión, qué procedimientos administrativos se están haciendo. Me dijeron que me iban a mandar, pero no volvieron a decir nada. No, permanentemente tenemos que estarle diciendo qué estamos haciendo en procedimientos administrativos para obtener los servicios de referencia. Y se debe, pues, todos los profesionales que están en el proceso de remisión, pues deberíamos contar con una retroalimentación sobre el paciente se fue y no volvemos a saber qué pasó con ese paciente. Sería muy bueno que existiera la contrarreferencia para nosotros poder saber qué pasó, pero es un proceso que difícilmente se podrá establecer. Sí está descrito, pero difícilmente se podrá establecer. Acordémonos que hay otros tipos de referencias, la referencia al laboratorio de imágenes diagnósticas, cuando enviamos un paciente para que le tomen un laboratorio, una imagen diagnóstica, eso también es una referencia a urgencia o referencia a hospitalización, cuando hacemos el traslado externo de un paciente, la referencia a otra especialidad,
Cuando definitivamente ya no podemos atender al paciente y se lo pasamos a otra especialidad, a servicios de apoyo terapéutico, o a servicios de diferente complejidad, o a programas de promoción y mantenimiento de la salud. También es una referencia. De todos modos, pues tenemos que estar bien documentados de todos esos procedimientos para que no nos queden incompletos. Cuando vamos a hacer remisión a UCI o a tercer nivel o a cualquier traslado que sea fuera de la entidad, acordémonos que debemos tener todos los documentos y debemos coordinar con la entidad receptora cómo va a ser la recepción de ese paciente. Debemos hacer esa coordinación, porque si nosotros llegamos con el paciente sin haber dicho que lo vamos a remitir, pues no nos lo van a recibir. Entonces tenemos que hacer toda esa coordinación con la entidad receptora para estar seguros de cómo va a ser el traslado y cómo va a ser la aceptación de ese paciente. Si el traslado es a UCI clínica y ya pues fue aceptado, se realizará por la misma puerta de ingreso, por la puerta de ingreso ahí al lado de la capilla, se cruzará por frente a dirección científica y se ingresa por la puerta adjunta a la capilla. Se entrega toda la documentación completa del paciente. Ahí también tenemos una guía de transporte asistencial de pacientes sospechosos COVID, que también la pueden encontrar en los documentos institucionales. Si el paciente requiere un apoyo diagnóstico, se debe coordinar con la entidad receptora, con la unidad receptora, y se debe hacer pues uso de la cámara de aislamiento. Si se traslada a TAC Hospiclinic o otra IPS, se deberá coordinar y reportar la salida del paciente, dando tiempo a que el personal de la IPS se ponga los elementos de protección y esté dispuesto para la recepción de ese paciente. Se solicitará el servicio de ambulancia y el traslado se realizará por la misma puerta de ingreso, que cruzará por la rampa y el pasillo frente a tren respiratorio, baja por esa rampa, donde el personal de traslado recibe el paciente y lo traslada a las instalaciones de la UCI, a las instalaciones de Hospiclinic o a cualquier otra entidad. Se debe esperar o coordinar también la salida del paciente. Ellos deben esperar la salida del paciente para retornarlo. Nos han dado la posibilidad de que a veces no contamos con ambulancias, el paciente se pueda trasladar en silla de ruedas, pero tenemos que tener muy en cuenta que el paciente, las condiciones y características del paciente para poderlo trasladar en silla de ruedas, y entonces el ingreso será por la puerta al lado de la capilla, pero tenemos que tener muy en cuenta las condiciones del paciente y los requerimientos de oxígeno, la desinfección, la aspersión y desinfección de toda la ruta por donde estemos trasladando el paciente. Tenemos que coordinar todas esas cosas para poder trasladarlo en silla de ruedas, pero es posible, pero teniendo las condiciones del paciente y las condiciones de desinfección, aspersión y desinfección de la ruta por donde vamos con ese paciente. Bueno, esa es toda mi intervención en cuanto al ciclo de atención. Ahí traté de abarcar pues lo máximo que podemos manejar en los pacientes. No solamente esta es para el paciente COVID, es para todos los pacientes. En todos los pacientes tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que hacer el mismo ciclo de atención. Y bueno, por último, sigámonos acordando de todas aquellas medidas de protección para protegernos nosotros, nuestros pacientes y pues nuestra familia. Entonces acordémonos de las mascarillas, acordémonos de tratar de estar mucho más tiempo en casa, evitar todas aquellas reuniones. Acordémonos del distanciamiento, nada de dar manitas, ni de abracitos, ni nada de eso. Acordémonos de la desinfección de manos, la desinfección de todas las áreas, la desinfección del celular, por favor. Yo siempre peleo con esos celulares y veo esos celulares y yo digo, pero mire, es que sacan el celular del bolsillo de más abajo, del bolsillo que está más al lado de su piel, lo sacan, ponen ese celular por todas partes y después vuelven y se levantan el traje y vuelven y se lo meten por allá adentro, y yo digo, ay, pero ahí les están metiendo toda la infección. Desinfecten esos celulares permanentemente, acuérdense, un trapito húmedo con alcohol y esténlo permanentemente limpiando.
Acordémonos de todas aquellas medidas, toda la parte de residuos, depositemos los residuos donde son, porque si no vamos a pagar más la infección y vamos a ocasionar daños y lesiones a nuestros colaboradores. Listo, muchísimas gracias. Espero seguir mucho tiempo por ahí cerquita de ustedes. Si hay alguna pregunta. Gracias, jefe, muy amable. Buenas tardes. Jefe. Gracias. Les voy a colocar en el chat el post-it, por favor. No se me vayan a ir sin contestar el post-it, porfa. Ya se los coloqué en el chat, en un minuto se activa. Jefe Nora, muchísimas gracias por la intervención. Muchas gracias a todos.